Terminamos con el trióxido de cromo mencionando que también se ha descrito la síntesis de el hidróxido de cromo 3 a partir del trióxido de cromo. Bueno, pues en amoníaco, o sea, añadiendo amoníaco, pero obviamente vía reducción. Pero en mi opinión, vía laboratorio convencional es preferible preparar este hidróxido u oxidrato más bien a partir de uno de los cloruros de cromo, el verde o el violeta. Aquí partimos del violeta y se llega sin ninguna dificultad, añadiendo pues eso, una base al correspondiente hidróxido. A partir del hidróxido pueden prepararse muchas sales disolviéndolo en el correspondiente ácido. Aquí se describe la preparación, se menciona la preparación del nitrato de cromo con 9 moléculas de agua, porque es uno de los compuestos en los cuales el cromo mantiene la esfera de coordinación de 6 moléculas de agua y facilita la preparación de otros compuestos de ese tipo, como el propio cloruro hexacuo cromo 3, que aquí se menciona. La deshidratación de este hidróxido hidratado vía calefacción pues conduce al trióxido de cromo. Bueno, pues este trióxido de cromo también, aunque no esté citado aquí, se puede preparar con gran facilidad descomponiendo térmicamente el dicromato amónico. Bien, este óxido de cromo pues nos permitirá preparar muchos óxidos mixtos de cromo, con hierro, con cantidad de metales, que serían algo así como la suma del un óxido más este óxido de cromo en cuanto a composición. Y también algunos compuestos de cromo más allá del 3, como de cromo 4. Aquí se describe la preparación de este óxido mixto de cromo 4 y bario. El sesquióxido de cromo, óxido de cromo 3, es el que se utiliza habitualmente para la preparación de cromo metálico vía aluminotermia. No es que no se pueda preparar de otras formas, se puede con dicromato, pero es demasiado oxidante, la reacción sería demasiado violenta, por eso se acude a esto. Si bien es cierto que sí que se añade, para que la reacción vaya mejor, un poco de dicromato a este óxido de cromo. El cromo metal, bastante resistente a la oxidación en condiciones suaves, pues es, diríamos, el material más adecuado para la preparación de muchos compuestos binarios anhidros. Aquí se menciona, por ejemplo, la preparación del nitruro de cromo, como veis, pues a temperatura relativamente alta, 900 grados, y simplemente pues en corriente de nitrógeno gas. Pero también es muy adecuado para la preparación de compuestos de cromo 2. Fijaros que lo habitual es que manejemos compuestos de cromo 3 y que los cationes cromo 2 se oxidan con gran facilidad. Así que el cromo es el adecuado para la preparación de los compuestos de cromo 2, aunque también sea posible en algunos casos la reducción de las sales de cromo 3 con metales como el zinc, que son reductores muy enérgicos. Bueno, aquí tenemos la preparación, por ejemplo, de un tetraclorocromato de alquilamonio. Bueno, pues simplemente disolviendo el cromo en polvo en ácido clorhídrico y luego pues añadiendo el cloruro de alquilamonio o el clorhidrato de alquilamonio, etanol para facilitar la cristalización o aumentar la velocidad con la que cristaliza el compuesto. Tenemos aquí también la preparación del sulfato de cromo 2 por reacción con el ácido sulfúrico, descrita en Brouwer. Y tenemos también aquí otro compuesto que es el paratoluensulfonato de cromo 2 por reacción del cromo con el ácido paratoluensulfónico, que es capaz de disolverlo sin problemas, pero 24 horas, es lo que se recomienda y se puede aislar de esta forma. El hecho de que ponga aquí un cromo con 4 moléculas de agua como si fuera esta la especie compleja no es, diríamos, definitivo. Es una forma en la que se ha representado, pero es difícil pensar que este cromo sea justamente tetracoordinado, aunque estos tetrahalogenocromatos sí lo son. Obviamente, si aquí hemos descrito la preparación de un tetraclorocromato de cromo 2, se pasa ciertamente por la disolución de cromo en clorhídrico, con lo que se obtiene el cloruro de cromo 2, que en ausencia de aire se puede cristalizar y lo obtendríamos en forma de tetrahidrato. Bien, este cloruro de cromo 2 se puede, transformar en el acetato de cromo 2, que es un compuesto clásico, ¿verdad?, con enlace metal-metal y puentes acetato entre los dos cromos,
bueno, pues de una composición, bueno, muy parecido al que ya conocemos en cobre, ¿verdad? El desplazamiento del agua en este cloruro de cromo 2 hidratado es posible en algunos casos, en particular, se describe aquí la piridina y aminas relacionadas, no precipita el hidróxido de cromo. Se puede preparar un aducto como este. Más sorprendente, en cambio, es la preparación de este aducto con acetonitrilo, que si no fuera porque está bien referenciada, uno pensaría que es muy difícil, porque ciertamente, por mucho que lo tenga uno calentando durante 12 horas y a temperatura relativamente alta, pues en fin, desplazar el agua y cambiarla por acetonitrilo no es lo más fácil, porque en general, bueno, es un ligando más débil que el agua a la hora de coordinarse a centros metálicos, centros metálicos en estados de oxidación positivos. Fijaros que la preparación del acetato de cromo 2, este dinuclear que hemos comentado, también se puede preparar, bueno, y se hace directamente, y además es interesante hacerlo en el laboratorio a partir de un cloruro de cromo, que puede ser tanto el verde como el violeta, ¿eh? O sea, aunque aquí esté escrito a partir de este, no hay ninguna dificultad. Bueno, sí hay dificultad en el sentido de que hace falta bastante tiempo y añadir una cantidad generosa de zinc, para conseguir la reducción, porque es un proceso un tanto lento, ¿eh? Se muestra aquí la preparación del acetilacetonato de cromo 2 a partir de este acetato de cromo 2, así como la de este complejo con 4 moles de acetonitrilo, el tetrafluoroborato de cromo 2, tetraquisacetonitrilo, ¿verdad? El cloruro de cromo violeta ha sido utilizado en numerosas síntesis. Decíamos que se podía llegar a él fácilmente a partir del nitrato pasando una corriente de cloruro de hidrógeno, y que se mantenían las 6 moléculas de agua que tenía el nitrato sobre el cromo. Bien, a partir de él aquí se señala la preparación de algunos ticetonatos, como este derivado del dipivaloilmetano. Simplemente pues tratando el ligando en medio básico generado en este caso por la urea, lentamente hidrolizándose para dar suficiente basicidad y precipitar el compuesto. También tenemos aquí un glicinato de cromos haciendo uso de la glicina y en medio básico. Vamos añadiendo una base para tener como glicinato sódico o potásico. Y aquí tenemos la preparación de esta especie de cromo con urea. La preparación del cloruro con urea coordinada aquí descrita no debe de sorprendernos, porque ya sabemos que pues las bases como las amidas, por ejemplo, óxidos de fosfinas, sulfósidos, son capaces de desplazar el agua de la esfera de coordinación del metal. Así que aquí 6 moléculas de urea desplazan a las 6 moléculas de agua y se puede cristalizar ese cloruro. Aquí también tenemos la preparación de un malonato. Esto estaría un poco relacionado con lo que hemos visto antes de la preparación de oxalato complejos. Bueno, pues con el ácido malónico pues se puede preparar algo parecido, aunque el ácido malónico pues tiene un carbono más que el oxálico, ¿verdad? Y cierra un ciclo de 6 en vez de 5, que no suelen ser tan estables. El acetilacetonato, que se prepara con facilidad a partir del cloruro, bueno, pues de la forma normal, tratándolo con acetilacetona y en medio básico, ¿verdad? Pues es interesante en el sentido de que se puede bromar muy fácilmente, obviamente en el carbono central, ¿verdad?, con N-bromosuccinimida, tal como se describe aquí. Y esto continuará desde aquí, pasando a comentar, pues eso, la preparación del cloruro de cromo anhidro y luego pues los derivados del carbonilo.